Allí hay un beneficio. ¿Quién obtuvo el crédito? El verdadero Dios, no el hombre, sino el verdadero Dios. Ellos glorificaron a Dios quien había dado tal poder a los hombres. Así es como usted reconoce lo genuino de lo falso. Hechos tiene una hermosa falsificación. Hechos capítulo 8 versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. ¿Cuál es el beneficio? Versículo 10. A este, oían atentamente, todos, desde el más pequeño, hasta el más grande, diciendo: Este es, el gran poder de Dios. En la versión King James. En este versículo se aprecia más la falsificación, pues dice: Este hombre es el gran poder de Dios. En Mateo leemos que Dios obtuvo la gloria, porque Él le había dado poder a los que. Y aquí dice: Este hombre es el gran poder. Miren en Hechos. Mientras está aquí en la palabra. Hechos capítulo 3 versículo 12. Viendo esto Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Hechos capítulo 12 versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando: Esta es, voz de Dios, y no de hombre. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¡Qué montón de poder! ¿No creen? Veamos en Romanos. Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. El Evangelio, es poder de qué? No de hombre. El hombre no obtiene la gloria. El verdadero Dios, la obtiene. Siempre puedo decirlo. Veamos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pues nuestro Evangelio, no llegó a vosotros, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, Neuma Agion, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos, entre vosotros, por amor de vosotros. Y la manera era que Dios tenía la gloria, venida en poder del Espíritu Santo. Veamos en Lucas. Lucas capítulo 17 versículo 11 al versículo 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo: No son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9, dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo: Levántate, vete.
Tu fe, creencia. Te ha salvado. Hecho completo. Después cuando entremos en el campo de la sanación. Quizás manejaré esto a fondo. Para mostrarles las diferencias. Entre una persona siendo sanada. Y una persona siendo hecho completo. Los espiritistas hacen sanaciones. Pero ellos no pueden hacer completo a una persona. Porque para ser completo, tienes que tener al verdadero Dios. Y adorar al verdadero Dios. Ahora ves, el beneficio a través de todo el camino. La diferencia entre lo genuino y la falsificación. Este es siempre el beneficio. Veamos en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Para provecho. La manifestación es dada ¿para qué? Provecho. En la página 7 de sus silabarios. Todas las 9 manifestaciones del Espíritu son dadas al hombre. Para provecho. ¿Ven eso? Les enseñé esto hace poco. Siempre con una vista de que es beneficioso todo el camino directo. Ahora usted debe leer esas páginas en el libro del Espíritu Santo. Para mañana en la noche, de la página 148 a la página 152. Porque estas lo explican más bellamente. No sé nada más al respecto. Si supiera más, se lo diría. Pero no lo sé. Ahora regresamos a Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo. La nota en la página 150. Para provecho. Usada como un infinitivo, es una muy convincente expresión. Como un infinitivo, es usado como un nombre, y aún tiene la acción de un verbo armónico, así que una traducción más vital podría ser. Es dada la manifestación, por el mismo espíritu, como un provecho, ya que, para provecho. Connota ingredientes activos. Pongan esto en sus mentes. Solo finalicen. Con él todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo en Cristo. No Cristo en Paul, pero Paul por medio del poder de Cristo, en él. Él tiene, el don. Ahora todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gente. Si usted finalmente llega a entrar a la profundidad de esto, lo asentará para ser capaz de separar la verdad del error. Primeramente. Todo lo puedo. Por la libertad de mi voluntad. Segundamente. Por el poder de Cristo, que está en mí. Todo lo puedo en Cristo. No, Cristo en mí. Yo no soy un canal, yo no soy un instrumento. Este es el por qué los espiritistas nunca hacen algo por su propia voluntad. Nunca. Ellos siempre son controlados. Siempre apoderados. Siempre poseídos en más o menos un grado. Siempre. Ellos son canales. Ellos son medium. Ellos son sensitivos, y tienen ayudantes. El enemigo se apodera de los sistemas de comunicación. Digamos que usted tiene un sistema de comunicación, aquí en Mill Valley. Digamos que había una pequeña construcción aquí, donde todos los troncos vienen y se alimentan por toda el área. Ahora, digamos el enemigo, se apodera de los controles. ¿Sería posible para Tommy llamarme y superarlo? Seguro. Porque el enemigo puede. Pero, ¿sería posible para Tommy querer llamar a Neil y agarrarse de Wayne? Entonces, ¿qué estaría pasando? El enemigo estaría arruinando los trabajos. Cuando el enemigo se apodera de los sistemas de comunicación, eso no significa que la mente de una persona está totalmente ida. Es por tiempos de un periodo, de una media hora, o una hora. Esto depende de lo que sea, el, Fletcher, nombre hipotético de un espíritu diabólico, o quien sea. Pero digamos que el enemigo decide que para confundir todo el tiempo que Pat quiera llamar, él le da el número equivocado.
Entonces Pat, es la única, que está toda confusa. El resto de ustedes consiguen que sus llamadas, sean exactas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos, a voluntad de él. Ustedes saben lo que es un lazo. En el este se siguen construyendo lazos para trampas. Cuando ellos quieren atrapar a un gran elefante, ellos ponen un gran hoyo en el suelo. O algo. Entonces de repente esta cosa viene y cae en ese hoyo, y yo veo la rama, o cuerda, o algo y ellos lo tienen cautivo. Usted ve. Si fuéramos medium. Si fuéramos controlados por Cristo. Si fuéramos poseídos por Cristo. Toda la ley de Dios se rompería. Todo se perdería. Pero hay personas que se abren a sí mismas, a espíritus diabólicos que son cautivos a voluntad de Él. Cada vez que uno de los espíritus diabólicos quiera entrar, Él entrará. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 1, al versículo 7. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Versículo 6. Cuando vio, pues a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese espíritu diabólico, era mucho más listo, que muchas personas, que hay hoy día. Él sabía que Jesucristo, era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Chico. Usted ve esta sinceridad de asunto. Él decía, te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Vean, este hombre estaba totalmente poseído, hasta el punto en que él, hacía todas estas cosas. En la página 7 de sus silabarios. Hay un montón de otras cosas que he oído, como la frase. Deja al espíritu tomar su camino, hermana. Renúnciate a ti misma al espíritu. Déjalo hablar a través de ti. Dale tu lengua al espíritu, hermana. Sé un canal, deja a Dios controlar tu vida. Ellos solo se olvidan de decir cuál Dios. Esos términos y frases son usadas en la iglesia organizada, hoy en día, y puedo multiplicar eso 100 veces más. No sirve para desperdiciar su tiempo o el mío, por eso es suficiente. Bueno, creo que he cubierto el don de sanidad. Ese es el porqué, en la clase fundamental. Nosotros nunca vamos más allá del hablar en lenguas. No tiene sentido el ir más allá. Si ellos no creen en Dios y operan eso, de nada sirve el ir más lejos. Ese es el fundamento. Usted alimenta el cuerpo físico con salsa, pan y puré de papas. Pero, ¿con qué va a alimentar el espíritu? La única manera en que puede alimentar al espíritu es por el hablar en lenguas. Eso lo edifica grande y gordo, espiritualmente. Ahora si usted es grande y gordo, espiritualmente, usted está en posición de recibir ¿qué? Todo lo que tiene que saber, es cómo recibirlo. Pero, ¿cómo aprendió a hablar en lenguas? Alguien le enseñó.
¿Cómo usted aprende a recibir revelación? Alguien le enseña. Las manifestaciones de edificación e inspiración son absolutamente necesarias para recibir revelación. Y en revelación, tenemos tres manifestaciones. Esto es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y discernimiento de espíritu. Así yo podré llevar a cabo las manifestaciones de impartir, de las cuales tenemos tres: creencia, milagros y sanidades. Ahora las manifestaciones del Espíritu no cesarán hasta que Cristo retorne, y esa escritura es entendible, porque hicimos todo eso en la clase fundamental. ¿Cómo las manifestaciones son usadas más beneficiosamente? Con amor, que es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, agapao. Y tenemos que tener 1 Corintios capítulo 14 versículo 30. Aún en la clase avanzada. Si algún hombre quiere ser ignorante acerca de las manifestaciones, déjenlo ser ignorante. Sin la eficiente operación de las 9 manifestaciones del Espíritu, seremos ineficientes en nuestro andar cristiano. Sin el apropiado entendimiento y operación de las manifestaciones, andaremos por nuestros sentidos y conjeturas. Con las 9 manifestaciones en operación andaremos por el Espíritu. Y el Señor nuestro Dios dice que somos para andar por el Espíritu, y no por la carne o los sentidos. Así que, esa es nuestra feliz búsqueda en la clase avanzada. En cómo aprender a andar por el Espíritu. Primero que todo, por las revelaciones de Dios y su palabra, y segundamente en las otras categorías, donde esas otras 6 manifestaciones operan. También, siempre recuerden que todas las 9 manifestaciones del Espíritu son ¿qué? Sobrenaturales. Eso nos lleva, otra vez a la introducción. Así que tomaremos nuestros silabarios. Y trabajemos línea por línea. Y ahora estamos en esta parte de la clase donde tiene que trabajar, día tras día. Usted pasa de la materia, y la pone en su mente. Trabájela. Así la entenderá. Ahora, hay 3 manifestaciones de revelación. Usted debería saberlas, sin buscarlas en el libro. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Discernimiento de espíritu. Esas 3 manifestaciones de revelación son los ojos y oídos de la Iglesia. Sin esas 3 manifestaciones de revelación, el hombre estaría haciendo conjeturas toda su vida, y eso es exactamente lo que hemos estado haciendo en la Iglesia. Ha sido todo conocimiento de los sentidos, básicamente. Ellos nunca andan por las manifestaciones, y aún ellos pertenecen a la Iglesia. ¿Ha pertenecido alguna vez a un comité de construcción? Esa es una conjetura, conocimiento de los sentidos básicamente. Ahora veamos, esa denominación construyó una nueva iglesia por allá. Y tenemos que mantenernos como ellos, así que tendremos que tener una también. Y especialmente, tenemos que ampliar nuestro departamento de educación cristiana. Nosotros no hemos estado haciendo nada en religión o educación, pero tenemos que ampliarlo de todas formas. Tenemos que mantenernos al día de nuestros tiempos. Así yo decidí como el ministro hablar esto con 1 o 2 ancianos que son amigos, y decir: bueno, yo pienso que Ralph podría ser un buen secretario de este comité de construcción, y después de todo él y su familia den peso a la iglesia, y al menos nosotros vamos a darles a ellos un poco de prestigio también. Así que tenemos una reunión y decidimos en nuestra reunión de junta oficial, de hacer una ampliación, construimos una nueva iglesia, o lo que sea, y Ralph es unánimemente escogido, como secretario de la junta del comité de construcción. Ahora, le damos un buen grupo de hombres, y le sugerimos: ustedes becarios todos juntos, y empezar a calcular esto. Me pregunto cómo podemos hacer esto. ¿Qué arquitectos podemos conseguir?
¿Cómo podemos resolver esto? Entonces, cuando usted finalmente consigue que todo se haga, entonces uno o dos de este comité están designados en la parte financiera de esto. Ellos van a recaudar dinero para eso, así lo tendremos todo planeado, y entonces vamos a la congregación, y se lo presentamos. Entonces empezamos a apoyarlo, sobre un periodo de 30 o 40 años. Ahora tenemos el servicio de dedicación, y esa es una cosa hermosa. Escribimos todo, obteniendo un muy profundo ministro espiritual. Soy un ministro invitado, y voy a hacer un servicio dedicatorio. Entonces yo oro. Oh, Señor, yo seguramente te agradezco por bendecir la construcción de nuestras manos. Señor, por favor, bendícela. Por favor. El Señor no tiene una cosa mala en ella, porque ellos nunca le preguntan al Señor, para empezar. Todo es conocimiento de los sentidos, todo es trabajo de conjeturas. Hay algunos muy buenos trabajos de conjeturas pasando. Hay algunas mentes lúcidas en este país quienes no son cristianos, o quienes son cristianos. Pero, ¿dónde está Dios en eso? Ellos no saben nada acerca de las manifestaciones de revelación. Ellos nunca le preguntan a Dios. No hay manifestaciones. Ellos nunca le preguntan a Dios. Bueno, me gustaría ir ciudad abajo, para comprar un nuevo vestido esta mañana. Usted nunca le pregunta al Señor. Usted solo le dice a su esposo, demonios, yo me voy ciudad abajo, y me compraré un nuevo vestido. No es este el modo en que muchas de sus vidas operan. O usted dice, bueno, hoy tengo que ir de compras por esto, o tengo que ir en busca de ese trabajo. ¿Se ha detenido a pensar que quizás el Señor sabe un poco más que usted, o yo? Yo tengo un hermano, Harry, quien comenzó su negocio entero, solo por preguntarle al Señor, lo que él quería que él hiciera. Así que mientras él se preparaba el martes en la mañana, él decía, bueno, padre, ¿dónde voy a ir a vender hoy? El padre decía, Defiance. Así que él decía, ok padre, voy a ir a Defiance. Cuando él llegaba a Defiance él decía, bueno, padre, ¿a qué lado voy? Y el padre decía, lado oeste. Y él solo trabaja esta cosa, con una minuciosa exactitud. Por 6 semanas antes de Navidad, él no podía darse el lujo de vender una pieza de mobiliario, porque él no podía entregarlo. Él ya había vendido todo, y él simplemente no podía tomar ningún otro negocio. Ahora él es un pequeño operador. Esas manifestaciones de revelación, son los ojos y oídos, de la iglesia. Con ellas podemos andar con la guía de Dios, y sin ellas solo andaríamos, por trabajo de conjetura, o el trabajo de conjetura, de alguien más. Ese es el por qué, las personas constantemente, están en gran confusión. En el libro de Hechos. Hechos capítulo 4 versículo 33 al versículo 35. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y esa es la primera iglesia. Y esa es una verdad fantástica. Esta es la voluntad del Señor. Y así es como la primera iglesia operaba. Cuando regresemos a este principio, Dios bendecirá a la iglesia. Si no regresamos, usted no podrá esperar por la bendición de Dios. No hay registro en la palabra de Dios, que yo como un creyente, tenga que ir a un banco secular, a pedir dinero prestado,
para abrir una cosa que yo quiera hacer. La iglesia cristiana fue diseñada para que haya dinero en el cofre. Solo en caso de que Juan quisiera empezar un negocio. La iglesia lo ayuda a empezar el negocio. Ahora, cuando Juan hace dinero, entonces naturalmente, ¿qué es lo que él hace? Él trae el mínimo de su diezmo. Esa es la primera cosa. Él nunca toca su diezmo. Digamos que él hace $500,000, él deposita más de eso, de regreso a la iglesia. Así es como la primera iglesia estaba construida. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de ir a la ley con incrédulos? Dice que no vayas a la corte, o a la ley, con incrédulos. Y aún lo hacemos. No es así. Nosotros simplemente no vamos a un banco secular para pedir dinero prestado, así podemos empezar nuestro negocio, si la iglesia está en el baile porque el dinero está allí. ¿Cuántas veces usted piensa que Juan va a dormir? Hasta las 11 de la mañana. Cuando el cuerpo entero de creyentes está detrás de ese niño, observándolo. Pero si él va a un banco secular y obtiene el dinero. Bueno, mañana él piensa. Puedo dormir un poco más. De pronto, se va a la quiebra. Eso es de lo que ese negocio está hablando. Gente. A cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió. La clave es que este amigo José, era un levita, y los levitas no estaban permitidos, de tener ninguna heredad. Pueden verlo en Números capítulo 18 versículo 20 y versículo 21. Y esto les dirá exactamente lo que les he dicho. Se suponía, que ningún levita debía tener ninguna propiedad. Se suponía, que él viviera de los diezmos y regalos que eran impuestos. Pero este levita tenía alguna. Él se preparó, para la vejez, establecido en una tienda, así cuando los días lluviosos vengan, él podría más o menos retirar su pequeña ganancia. Él tenía una heredad singular. Yo solía tener cosquillas al respecto. Todo el mundo me critica todo el tiempo porque ellos dicen, que lo enseño erróneamente, porque ellos dicen, que aquí había un sujeto, y él solo tenía un singular, y yo les digo que ellos vendían solo, sus pluralidades. Entonces ellos dicen, bueno, ese sujeto vendió su singular. Así que yo solo los dejo hablar. Pero esa es la razón. Se los dice en el versículo 36. No estoy suponiendo. Les dice que él era un levita, y teniendo una heredad, la vendió. ¿Cómo es que él la vendió? Bueno, él acababa de convertirse. Sí, en la primera iglesia él fue salvado. Luego de haber sido judío en segundo plano, luego de ver eso, él sabía que estaba mal. Así que solo por la bondad de Dios en su corazón, él vendió esa tierra. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora el show realmente comienza. Hechos capítulo 5 versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad singular, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora esperen un momento, ellos actuaron como si lo trajeran todo, ese es el punto. Pero ellos no lo traían todo. Una cierta parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que mantener el orgullo de los Jones en alto? Y aquí habían otras personas, ellos vendieron sus tierras y sus casas. Y este pobre viejo levita se convirtió, y vendió su tierra. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, Zafira, vamos solo a vender una posesión, y traeremos una parte del dinero.
Y pretenderemos que trajimos todo a la obra. Y la junta de diáconos. Y la junta de ancianos pensarán. Hombre, esta familia es realmente fantástica. Esto inflará mi ego. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías. Me pregunto, ¿cómo Pedro iba a ser capaz de saber todo esto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, Neuma Agion, y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué les parece esto? La primera iglesia en el día de Pentecostés. Registra cuántas personas. 3,000. Hechos capítulo 2 versículo 41. Este periodo de tiempo aquí en el capítulo 5 es un poco después. Y esos sujetos estaban saliendo a las calles día, tras día, tras día. 3,000 en el día de Pentecostés, denles 3 meses más, ¿y cuántas personas piensan que estaban en la primera iglesia? Ahora, supóngase que tienen 3,001. ¿Cómo? Uno le hacía, para suponer que solo Ananías y Zafira eran quienes engañaban al Señor. Eso llevaría una muy buena conjetura. No es así. Si ese sujeto puede suponer, así de bien, él podría hacer 1,000,000,000 en el mercado de valores. Eso podría ser, 1, de 3,001. Eso es ser bastante bueno. Pedro o estaba suponiendo, o él tenía alguna fuente de información. Y si él estaba suponiendo, ¡wow! Él tendría que ser un buen adivinador. No es así. Él era un fantástico adivinador. Bueno. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, Neuma Agion, y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida. ¿Por qué? Porque era solo una posesión. Dios nunca le pide a nadie que se deshaga de lo que uno necesita. Reteniéndola. No se te quedaba a ti. Y vendida. No estaba en tu poder. Antes de que él la vendiera, él estaba en control de ella. Después de venderla, él seguía en control de ella. Él pudo haber venido y dicho, bueno Pedro, nosotros vendimos nuestra única posesión. Y nos gustaría tener una pequeña influencia con la junta. Nosotros les daremos el 40% de lo que vendimos y el resto lo conservaremos. ¿Y saben lo que hubiera dicho Pedro? Eso es genial, hermoso. Ninguna influencia con la junta, pero tomaremos el dinero. Él mintió a Dios. Y hoy nadie miente a Dios. Y no les importa un bledo. Ellos mienten como locos. ¿Por qué? Algo no es en la iglesia, eso fue en la primera iglesia. Usted puede pertenecer a una iglesia por 15 años, y nunca ser renacido del Espíritu de Dios, siquiera. Todo el mundo solo te palmea en la espalda. Y te dice que eres un hermoso cristiano. Y que irás al cielo. Y todo el tiempo el Señor sabe que usted está yendo directamente al infierno de cualquier modo. Ven. No estoy en lo correcto. Y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La palabra, temor, es respeto. ¿Respeto a qué? Al Señor. La iglesia. Porque nadie entra y deja $100 en la línea y dice que, ahí está todo lo que he sacado de este trato. Usted solo no entra y tira la lana sobre los ojos de un hombre de Dios. Más de 3,000 personas. Había olvidado eso. Cierto. ¿Cómo él es capaz de escoger a solo 2 personas? Y saber que ellos habían caído. Él dijo a Ananías, has caído. Y Ananías estiró la pata. Hechos capítulo 5, versículo 6 al versículo 9. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Esa es una especie de situación cruel. Bastante rápida. Hechos capítulo 5 versículo 10 al versículo 12. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esa era la primera iglesia. ¿Cómo Pedro supo? Ojos y oídos de la iglesia. Palabra de ciencia. Dios le dijo, el resultado. Palabra de sabiduría. Dios le dijo, que iba a pasar, con respecto a eso. Y discernimiento de espíritus, él sabía, que el viejo diablo, iba a matarlos a ambos. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Y discernimiento de espíritus. Eso mantuvo a la iglesia bien alimentada. Esas manifestaciones de revelación, están ahí dentro. Y usted puede verlas. Son tan claras como el día. Así es como Pedro sabía, que ellos habían engañado al Señor. Esas manifestaciones, ojos y oídos de la iglesia, son absolutamente tan asombrosas, tan tremendas, que incluso la mayoría de los hombres de Dios, yo sé, que no las creen. No las practican. Porque son demasiado grandes, para ellos. Porque acabamos menospreciando a Dios demasiado. Yo le digo. Usted tiene que renovar su mente, en cualquier cosa, que usted piense. Que renovar la mente es, si va a creer a Dios, para mostrarle, cuando la gente tropieza. Satanás dice, que es una mentira. Dios bendiga tu alma. Yo honestamente creo que es un milagro de Dios que estemos vivos hoy. Y estemos aquí, y que Dios nos enseñe de nuevo cómo esas manifestaciones de revelación operan. Usted puede recorrer el mundo y nadie podrá enseñarle nada. Usted puede ir a Springfield, Illinois, o Missouri, donde quiera que ese lugar esté. Y ellos no sabrán nada. Esos son los grupos de Pentecostés, Asamblea del Viaje de Dios. Ellos no podían poner junta la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la que tiene que encajar todo el camino. Las personas le dirán a usted, ¿cómo pudo Pedro saber? Y usted les dice, Dios le dijo. No me importa un comino que Dios le haya dicho. Yo quiero saber cómo le dijo. Es el decir que Dios le dijo. Es solo una vía de salida. Cualquiera puede decir eso. Ja. Dios te dijo. No me importa que Dios te haya dicho, quiero saber, cómo Él te lo dijo. En muchas de las cosas que he aprendido sobre manifestaciones de revelación, he aprendido el modo difícil, y es mayormente un milagro. Muchos son fenómenos. Y después que Dios me enseñó un montón sobre estas cosas, mientras trabajaba la palabra de Dios, Él me mostró en la palabra cómo esa cosa encaja. Aprendí la operación de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, en estas 3 áreas mayores. Lo aprendí en Chicago en Madison Street. En Marshall Fields aprendí en la pista de carreras donde los caballos corren en círculos por alguna estúpida razón. Lo aprendí debido a nuestro ministerio en la iglesia de Van Wert. Viviendo en Van Wert,
y estando allí tanto tiempo, y siendo como una pintura en la pared, yo no quería ser avergonzado, yo no quería practicar estas cosas allí, así que fui a Chicago. Nadie me conocía en Chicago, yo iba ahí, al momento en que las personas salían de las tiendas y oficinas y eran torpes como abejas. Y yo miraba a otro lado adelante. Y me atrevía a decir al Señor: es Él, un cristiano. Cuando caminé hacia Él, dije: disculpe, ¿es usted cristiano? El Padre me mostró un gran y viejo corazón negro. Él dijo: rayos, no, no soy un cristiano. Y yo le dije: gracias, Dios le bendiga. La siguiente persona a la que me acerqué. Él me mostró un gran corazón blanco y le dije: disculpe, ¿es usted cristiano? Y él dijo: sí, amo al Señor. Yo dije: alabado sea Dios, siga así. Hice eso por 3 días y nunca fallé con ninguno. Y yo quiero decirle: Ralph Strom, cuando usted no falla en 3 días, lo está haciendo bastante bien. Así es como aprendí muchísimas de estas cosas. Yo solamente lo intenté. Yo no garantizo que usted lo intente. Porque yo puedo enseñarle a usted. Aún en este día nunca hay una pregunta en mi mente, si yo quiero saber, si alguien es un vacío flotando. Yo solo tomo una mirada en la jarra. ¿De qué está hecho el cuerpo del hombre? Arcilla, polvo. Vaya, hermoso, no hay nada dentro. Eso significa que es solo otro vacío flotando. Así es como esta cosa opera. Pedro estaba sentado en la cocina. Y alguien llamó a la puerta, y Pedro dijo: hey, Ananías, por aquí tengo algo de pan. Quiero decirte algo. Esto es tan simple, que usted está realmente andando en el Señor. O usted está tropezando porque no es trabajo de conjeturas, Ralph Strom. Usted no tira la pierna de Dios, en este asunto. Usted puede tirar de cualquier otra persona, pero no trate de tirar de la pierna de Dios. Usted o sabe, o usted no sabe, y si Dios le dice, entonces usted sabe, y si Él no le dice, entonces usted no sabe nada, así que cállese. Dios revela. Nosotros sabemos. Y si Él no revela, nosotros no sabemos. La tercera gran lección voy a guardarla para más tarde en la clase. Les diré que a continuación van a tener el intermedio. Las manifestaciones de revelación comienzan donde la palabra cesa. Donde la palabra cesa. Ahí es donde las manifestaciones de revelación comienzan. No hay error. Usted no puede decir: bueno, ahora mire, yo no tengo que estudiar la palabra de Dios. Todo lo que tengo que hacer es buscar en el galletero de papi. Por palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. No, 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 no. Las manifestaciones de revelación comienzan donde la palabra termina. Lo que puede saber por la palabra, Dios espera que usted sepa. Ese es el por qué nosotros vamos a estudiar para presentarnos a nosotros mismos aprobados delante de Dios. Así es, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y que dividen correctamente la palabra de verdad. Usted. Ahora. Dios todavía es misericordioso. Dios todavía es gracia. Y Dios es un montón de otras cosas maravillosas. Yo sé que hay quizás un momento de su vida donde usted ha estudiado la palabra, que no hay más de lo que puede aprender. Por lo tanto, Dios en su misericordia y gracia rompe las líneas que yo he hablado. Las manifestaciones de revelación comienzan donde la palabra cesa. Yo no digo que esto suceda cada vez, pero usualmente lo hace. Lo que puede saber por el conocimiento de sus sentidos de la palabra de Dios. Trabajando la palabra, dividiéndola correctamente, Dios espera que usted sepa. Pero no completamente.
Porque no hay ninguno de nosotros que haya vivido tanto para que lo sepa todo. Por lo tanto, Dios prevalecerá. Es esa una buena palabra. No hace sonar una campana en sus células cerebrales, en lo que estoy tratando de comunicar. Yo trabajo la palabra para mostrarme a mí mismo aprobado a Dios. Yo no trato de ser flojo. Porque Dios nunca da revelación a pájaros flojos. Usted tiene que dársela a personas que sean humildes. Así que yo trabajo la palabra. Yo estudio la palabra, trabajo con personas quienes están en la palabra, y no trato de salir con una nueva idea, eso no es importante, pero trabajo tratando de dividirla correctamente. Ahora cuando he terminado lo mejor que puedo terminar. Y yo necesito revelación. Yo no me siento y muerdo las uñas de mis dedos hacia atrás hasta el primer nudillo. Y digo, Señor, no estoy seguro si trabajé la palabra de Dios lo suficiente para tener revelación. Yo solo voy al Padre, y miro en su frasco de galletas. Yo no puedo permitirme esperar, porque he terminado lo mejor que pude. Y Dios conoce que mi corazón es más recto de lo que yo sé. Así que yo solo, voy valientemente al Padre. Y veo si Él tiene algunas galletas en el galletero. Y si Él tiene, yo tomo una, y entonces ya tenemos galletas. Gente. Subrayado en la página 9. Las manifestaciones de revelación comienzan donde la palabra cesa. Memorícelo. Hay manifestaciones de información e instrucción, lenguas, interpretación y profecía. ¿Qué clase de manifestaciones son? Adoración, declaración o de hablar. Pero hay una palabra que me gusta en la clase avanzada, que las cubre. Y es, manifestaciones de inspiración. Esa es. Palabra de ciencia, etc. Son las manifestaciones de revelación. Las otras son las manifestaciones de acción o poder. Ahora, usted no recibe guía de las manifestaciones de lenguas, interpretación o profecía. Porque lenguas, interpretación y profecía. ¿Para qué son? Edificación del cuerpo de qué. Si tú recibes de eso. Vean. Entonces, ¿qué bien harían las manifestaciones de revelación? Las manifestaciones de revelación son las manifestaciones para guía, para su instrucción, para su información. Lenguas, interpretación y profecía son para la edificación del cuerpo de creyentes. No para revelación. No para guía. Lo tienen. Recuérdenlo. Entonces, ¿por qué todos ellos creen que reciben guía por las profecías? Es muy simple, un profeta es un hombre de Dios. Y si un hombre de Dios recibe revelación, y él profetiza esta revelación en este grupo, ¿en qué idioma será? Para nuestro sentido del oído. Sonará igual a qué. La manifestación de inspiración de qué. Profecía. De ahí es de donde ellos lo han arruinado. Porque un hombre de Dios pueda dar una palabra de profecía, no de inspiración sino de revelación. Así de simple. ¿Qué haríamos sin hechos? Bueno, no tendríamos hechos. No es así. Cuando Pablo quería ir a Jerusalén. ¿Qué capítulo era? Hechos capítulo 21 versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Y atándose los pies y las manos, dijo. Esto dice el Espíritu Santo. ¿Ha estado alguna vez en un encuentro de creyentes bajo inspiración, donde dicen? Porque el Señor tu Dios te dice. ¿Cómo puede esto sonar en sus oídos? Comparado con lo que acabamos de leer. Lo mismo. Ese es el por qué ellos tropiezan. Esto, no es inspiración. Esto es, revelación. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Discernimiento de espíritus. Revelación.
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esa es toda la profecía que era. ¿Era profecía por inspiración? No. ¿Profecía por qué? Revelación. Gente, manejen esto en su mente. Esta noche cuando vaya a casa. Mañana maneje esto en su mente. Porque cada grupo religioso que cree en el Espíritu Santo ha errado, en unos 1000 lugares diferentes. Pero es aquí, donde ellos realmente han errado. Entonces tenemos esta noche una hermosa reunión de creyentes. Ahora operamos lenguas, interpretación, y profecía. Y antes empezamos diciendo: ahora Padre, por favor, danos guía esta mañana en lo que debemos hacer. Hermano, esto es contrario a la palabra de Dios. La guía que recibe, será a partir de quién? El diablo. Y esto luce tan erróneo. Aunque usted no obtiene guía por lenguas, interpretación y profecía. Usted recibe guía por revelación. Esas son las manifestaciones de instrucción. Para su instrucción. Para su información. Para su conocimiento. Para que usted y yo podamos ministrar eficazmente en la iglesia. Y no andar por nuestros sentidos, sino andar por la revelación de Dios. Y nosotros no hacemos eso para tropezar. Usted no hace eso para ir regándola por ahí. Usted se alista para el Señor. Y usted decide su mente para aguantar para el Señor. O sus operaciones de revelación no podrán equivaler a una pila de frijoles en una tormenta de granizo. Porque Satanás puede entrar. Y usted podrá pensar que lo obtuviste desde el verdadero Dios. Y Satanás podrá cargarlo. Ese es el porqué cuando te unes a la clase avanzada usted tiene que estar vendido. Y puede ser que también decidas en tu mente en si es el Señor, o no. O vas a vivir con Él. O morir con Él. De cualquier manera que sea. Si usted decide ir por ese camino, entonces cuando la clase esté acabada, no decidirás pedir revelación. Porque Satanás puede dar revelación también. ¿Cómo hizo Agabo para saber? Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. ¿Mató Pedro a Ananías y Zafira? No. Pero por palabra de ciencia. Pedro ya vio lo que Satanás ya había planeado hacer con ellos. Mi Biblia dice, que la muerte es de quién. Eso es cierto. Pedro no los mató. Pero Pedro sabía de antemano, que ellos habían caído. Para aquellos de nosotros quienes están sentados en posiciones responsables. Que nosotros sabemos como hombres. ¿Quiénes son apóstoles? Profetas. Evangelistas. Maestros o pastores. Nosotros no podemos permitirnos ser estúpidos. Nosotros tenemos que saber, que sabemos, que sabemos que sabemos. Nuestra responsabilidad ante Dios es considerablemente más grande que la de solo un discípulo, o la responsabilidad de los hermanos de la fe. Lo que no es conocimiento humano, altamente desarrollado. El conocimiento humano viene por medio de los 5 sentidos. Conocimiento por revelación viene de Dios por el Espíritu. Un hombre quien no es cristiano podría desarrollar altamente su conocimiento de los sentidos. Cierto. No es psicología, psiquiatría o psicosomática, o cualquier otro campo de conocimiento natural. Esas son ciencias, que cualquier hombre natural puede desarrollar y conocer. No es la manifestación del conocimiento. Algunos grupos de iglesias usan este método. Ellos no hablan de ello, en ningún otro sentido, excepto la manifestación del conocimiento, pero es la manifestación de palabra de ciencias, o conocimiento, no la manifestación del conocimiento. No es un conocimiento de Dios o de su palabra. Este conocimiento de Dios viene del estudio, aprendizaje y aplicación del mismo. No es adivinación o imaginación.
Pedro no supuso. Él no solo imaginó, que Ananías y Zafira, habían estafado al Señor. El viejo Agabo, no supuso cuando él vino a ver a Pablo, en camino hacia Jerusalén. No es, el actualmente popular uso, de la percepción extrasensorial, lectura de la fortuna, parapsicología, o psicocibernética. Pero por palabra de ciencia, puedo saber, cuando una persona, es solo un vacío flotante. Y, operando la otra manifestación de discernimiento de espíritus, puedo saber qué clase de trato está en la lectora de la fortuna. Yo puedo saber qué espíritu está en la joven. No es por inspiración, creencia entusiasta. No es su análisis de una situación. Usted comprueba esto, por palabra de ciencia. No es hermoso. Usted averigua. Usted nunca analiza y nunca me deje oír, que usted, usa esa palabra, en lo que se refiere a revelación, y usted diga. Bueno, he analizado, a María Mágica. O, he analizado, a la situación. Y Dios dice. Usted no analiza nada. Después, cuando entremos en el campo de sanidades. Si usted recuerda lo que he escrito aquí. No hay ningún hombre médico en los Estados Unidos que pueda tocarlo. ¿Por qué nosotros no analizamos? En el momento en que usted diga, analizar. La Asociación Americana de Medicina quemará sus traseros. Gente. En el momento en que se ponga de pie en público y diga. Por revelación, he analizado que esta persona, tiene tanto y tanto que está mal con él. Ellos le quemarán el trasero. Pero a la larga que usted, use la palabra, comprobé. Ellos no podrán tocarlo, porque usted está fuera de su esfera, y esto es espiritual. Ellos te pinchan por aquí, y entonces ellos hacen una prueba de sangre, y deciden que usted tiene apendicitis. Ellos analizan. Ellos van a los laboratorios, y hacen pruebas de sangre, etc. Esto es tremendo. Esto es hermoso, y alabo al Señor. Esto es grandioso. Pero eso no es, palabra de ciencia. Eso es conocimiento humano, conocimiento de los sentidos altamente desarrollado, y nunca quiero oír, a ninguno de ustedes gente, criticando a doctores, o a cualquier otra persona, que realmente trabaje. No me importa, si él hace, $200,000 al año, eso no me molesta en lo absoluto. Ese es su bebé. Yo sé de hombres que pueden reemplazar córneas. Yo sé de otros que han tomado la clase fundamental, 7 veces y todavía siguen sin aplicar los principios y ponerlos juntos. Yo sé de personas quienes se han sentado en la clase avanzada. Y han tropezado desde aquel día en que termina. Así que no me hablen con críticas acerca de médicos, o otros porque si un hombre puede reemplazar una córnea. Quiero decirles algo. Él no tropezó. Cuando ellos pueden ir dentro del cerebro y pueden quitar algunas de esas pequeñas cosas, y poner otras pequeñas cosas, y hacerlas encajar, puedo decirles. Ellos chicos han estudiado un libro en alguna parte. Ellos han estado observando. Ellos no han tropezado, como muchos cristianos hacen. Ellos son artistas. Ellos son hombres de ciencia. Ellos son hombres que trabajan. Bueno. ¿Por qué no llegar a agrietarse para Dios? Y en vez de ser un imbécil de segunda clase para Dios. ¿Por qué no quedarse en las cosas? ¿Por qué no disciplina a su pésimo ser por una vez en su vida, y se mantiene por 15 años? Entonces usted, podrá saber algo acerca de la palabra de Dios. Ahora, usted no sale de esta clase avanzada, y me dice que conoce la clase avanzada. O yo lo voy a reprobar. Este es solo el comienzo. Esto es solo la clase fundamental. Este es solo el arranque y no vaya flotando su estupidez por indicar cuán listo es usted. Usted no puede espiritualmente reemplazar una córnea. Pero usted empieza a trabajar los principios.
Porque usted no está lo suficientemente avanzado. Unas 2 semanas de clase avanzada, no produce lo que usted tendría en 15 años de práctica. Usted tiene que empezar en algún lugar. Yo odio las críticas que oigo de personas y ellos piensan. Bueno, ahora, desde que tomé la clase avanzada, ahora yo no me voy a enfermar nunca más. Yo no voy al doctor. Nada va a estar mal conmigo. Bueno, bendito sea Dios, usted está absolutamente correcto. Si usted puede creer así de grande, pero usted es un mentiroso. Por empezar eso, yo he vivido mucho, y nadie cree así de grande. Nadie. Yo no he visto a nadie en todos mis años. Y solo hay uno que he leído, que cree así de grande. Y él resulta ser mi Señor y Salvador Jesucristo. Así es como yo fui salvado. Pero supongan, que tenemos éxito, en tener 1% más de lo que nosotros tenemos esta noche. Esa podría hacer una tremenda diferencia, en nuestras vidas. Supongamos que nosotros podamos tener, hasta un 10%, eso haría, una fabulosa diferencia. Supongamos que tengamos un 50%. Y ahora las cifras dejan, mis células cerebrales. Eso es demasiado. Yo diría, que en los próximos 3 años o 5 años, usted podría llegar al 98%. Eso depende de usted, no de Dios. Estudiar la palabra, y aplicar los principios, y realmente andar, y no tropezar en el Señor. Todo depende de usted, no de Dios. Él está esperando, por nosotros. La ciencia cristiana dice, que ellos dan un tratamiento. Usted, no de un tratamiento. La medicina de los hombres, da tratamiento, pero no usted. Usted, solo ministra a las personas, en el nombre del Señor Jesucristo. Cómo usted ministre, depende de la información, que usted, ha comprobado. Por palabra de ciencia, y discernimiento de espíritus. Aquí está, lo que es. Memorícelo. Las manifestaciones de palabra de ciencia, es su operación, de la habilidad dada por Dios. ¿Cuál es la habilidad, dada por Dios, clase? La manifestación de palabra de ciencia. Es su operación de la habilidad, dada por Dios, mediante la cual usted puede recibir de Dios por su revelarlo a usted ciertas verdades de hechos concernientes a cualquier situación que es humanamente imposible para usted. Por sus 5 sentidos, el conocer cualquier cosa. Esta es la mejor definición que conozco. El último párrafo en el fondo de la página 9. Se aplica, como a un montón de esas cosas. A todas las manifestaciones de revelación. Dios no revela todo su conocimiento a nosotros, sino una palabra, una parte, solo un poco, acorde a la creencia que nosotros tenemos, para recibir. Y el deseo de Dios, para revelar. Si Dios, no tiene ninguna galleta, en el galletero. Usted puede creer, hasta que esté azul en la cara, y usted, no podrá conseguir galletas. Pero si usted está creyendo, y Dios tiene revelación, con respecto a esa situación particular, en que es humanamente imposible saber, por cualquier sentido, conocimiento o modo, entonces si Él, así lo desea, Él lo revela. Ese es el porqué, yo le doy Deuteronomio 29. Deuteronomio capítulo 29 versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Usted ve, no tiene que rogar nada de Dios. Usted no se sienta y dice, ahora Señor, por favor dame revelación. Usted no va a alguien y ora con ellos y dice, ahora Señor, gracias porque vas a darme revelación aquí acerca de María Mágica. Usted no lo hace de ese modo.
Esa es una abundancia de revelación disponible, y yo diría que es en el lado positivo, mucho más que en el lado abstenido, en la medida en la que Dios se preocupa. ¿Está Dios interesado en sus hijos? ¿Está Él interesado en responder oraciones? Yo no tengo dudas en mi mente. Sino que cuando necesito saber, si realmente necesito saber, que el Padre me dará siempre que yo ande en alineamiento y armonía. Pero si yo estoy fuera en el campo contrario, entonces yo debería mejor deshacerme de mi pecado primero. Correcto. Y confesar mi comunión rota. Y volver a mi alineamiento y armonía. Aquí es donde el viaje se vuelve interesante, porque algunas personas solo aman quedarse fuera de comunión. Hasta que ellos necesitan ayuda. Y entonces ellos rápidamente van, y dicen, «Hey Señor, por favor perdóname por lo que hice». Entonces ellos piensan ahora, que ellos van a alcanzar revelación. ¿Podría ser Dios capaz de dársela? Sí, seguro, pero 99 veces de 100. Él no lo hace, porque usted solo está usando a Dios como una ¿qué? Herramienta. Vamos. Gente. Ni siquiera ocupen ese estúpido pensamiento en su mente. Dios es el creador de los cielos y la tierra. No use al Dios Altísimo. Ese es el porqué en la clase fundamental hablamos del andar y hablamos en el andar la cosa de la comunión. Ese es el por qué enseñamos todas estas cosas. Así que cuando usted finalmente entra a la clase avanzada, usted no ha estado los últimos 3 días, en el campo contrario. Usted tiene que estar en alineamiento, y armonía con Dios. ¿Qué pasa cuando usted está fuera, en el campo contrario? Usted dice palabras como, yo creo. Pero profundamente en usted, no lo hace. ¿Por qué el perdón es dependiente de la confesión? Que si confesamos. Esto no dice, creer. Él está dispuesto, y perdona. Pero ¿qué pasa con su mente? Usted sabe, que usted había estado en el campo contrario. Y ahora usted, no tiene mente renovada creyente. Y sin esa mente renovada creyente, no hay revelación disponible. A menos que esté en la categoría de fenómeno. Página 10. La palabra de sabiduría. Lo que no es. No es percepción espiritual. No es sabiduría adquirida, por los 5 sentidos. Si conoce la definición de ciencia, conocimiento, en el mundo de los sentidos. Y conoce la definición, de sabiduría, en el mundo de los sentidos. Usted tiene las definiciones, bastante bien alineadas con el mundo espiritual. Ciencia, es información. Sabiduría, es ese conocimiento aplicado. Más tarde voy a mostrarles en la palabra que usted puede tener todo el conocimiento relacionado a una situación. Y si usted no tiene la sabiduría, usted todavía va a tropezar. Un número de referencias de la palabra de Dios, nos enseñan eso. Lea en su historial, donde un rey sabía por 14 años por adelantado, lo que absolutamente iba a pasar en su nación, antes de que inclusive pasara. ¿Qué no harían, los chicos de Washington esta noche? Si ellos lo supieran un mes por adelantado. Hay un rey en la Biblia, y vamos a leer la historia. Él sabía absolutamente todo lo que iba a pasar en su reino, por 14 años antes de que ocurriera. Pero sin palabra de sabiduría. Él no podía aplicar el conocimiento. Supongamos que yo, obtengo revelación en relación a cualquier cosa que es humanamente imposible de saber. Cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, digo cualquier cosa. Podría ser cristiano. Podría ser no cristiano. Podría ser respecto a si yo debería vender mis bolsas de natación, a Timbuktu. Cualquier cosa. Usted ve, sabiendo lo que yo sé de la palabra, y cómo esas cosas encajan, simplemente me vuela la mente, cuando oigo ministros, quienes ni siquiera creen en Dios para nada, solo para hablar.
La sabiduría es conocimiento aplicado. Palabra de sabiduría, no es sabiduría natural, derivada de la experiencia, como la del mejor maestro. Ahora todos ustedes podrán recordar que toda esta cosa es toda una edificación de su clase fundamental, donde vamos a través de esa experiencia, hacia lo mejor. No es sabiduría del mundo, ni terrenal o carnal o diabólica. Miren en Santiago. Santiago capítulo 3 versículo 14 al versículo 16. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, y contención, en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y otra cosa perversa. Y en comparación. Versículo 17. Pero, en contraste, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Yo siempre pienso en esto. ¿Recuerdan en la clase fundamental yo entré, en Hechos capítulo 8? Donde, Simón le dice a Pedro y a Juan, podrían orar por mí. Y aquí, no dice que lo hicieron. Yo siempre pienso en esto diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero yo conozco la sabiduría que viene de lo alto, y yo la conozco de este versículo. Es llena de misericordia, y de buenos frutos, sin ¿qué? Incertidumbre. ¿No es eso grandioso? Usted no juega favoritismos, ni hipocresía. Y en toda revelación están todas estas características. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No es sabiduría de la palabra de Dios. Esa sabiduría de la palabra, que usted aprende, es por medio de ¿qué? Su conocimiento de los sentidos. Usted se viste, con la mente de Cristo. No es sabiduría práctica, pero es práctica. La sabiduría práctica, es lo que usted aprende, por medio de la práctica, pero es revelación práctica. No es su análisis de lo que hacer acerca de una situación. Digamos que usted tiene palabra de ciencia. Entonces usted no se sienta y dice, bueno, ahora ¿cómo voy a hacer esto? Si usted tiene palabra de ciencia, usted le pide al Padre palabra de sabiduría. Déjelo decirle, cómo hacerlo. La manifestación de palabra de sabiduría, es su operación de la habilidad, dada por Dios, mediante la cual, usted, puede recibir de Dios, por su revelarle a usted, qué hacer, acerca de una situación dada, una vez usted, se haya cerciorado, de las verdades, y hechos concernientes, a la situación. Recuerden ahora cómo les enseñé las diferencias entre la verdad, y un hecho. Ahora usted ve, cómo yo manejo, esto aquí. Así es como tiene que ser manejado, en la clase fundamental, porque cuando usted va dentro de la revelación, esa le da información, de acuerdo a ciertos hechos. Ellas no pueden ser verdades del todo, solo hechos. Ese es el porqué, usted necesita separar la verdad, de los hechos. Eso es un hecho. Si hubiera sido una verdad, ellos nunca la hubieran agotado. Sanidades en el mínimo común denominador, es un hecho. Si es vida eterna, usted ve, a Cristo todo el camino. Claro. Bueno, ¿qué hay acerca de sanidades? Digamos que Dios le entrega a alguien completamente esta noche. 6 meses de ahora, él quizás, esté de vuelta en la sopa, otra vez. Así que, cuando viene a sanidades, aprendiendo los hechos. Todo lo que usted puede tener es que algunos grupos se refieren a esto
como sanación divina, lo cual significa, que una vez que usted es curado, nunca más estará enfermo, otra vez. Pero eso no es verdad, bíblicamente. Lo que palabra de sabiduría es la manifestación de palabra de ciencia aplicada. Es la manifestación compañera de palabra de ciencia. Justo como interpretación de lenguas, es la manifestación compañera de hablar en lenguas. Ahora, ni palabra de ciencia, o palabra de sabiduría, tiene que ver con la manifestación de discernimiento de espíritus. Ellas no se superponen. ¿Entienden? Es la solución sobrenatural en el reino natural, a una situación dada. Es la solución de Dios, en el mundo natural, con relación a una situación dada. Es el cómo, cuándo, dónde y qué hacer. Acerca de la situación, después de que usted conoce las verdades o hechos concernientes a eso. Usted no puede operar palabra de sabiduría hasta que usted primero tenga que palabra de ciencia. Esta es la solución sobrenatural de Dios, de qué hacer acerca de ello, una vez usted tenga cerciorado los hechos o verdades concernientes a cualquier situación. Esta es la sabiduría de Dios revelada, o la sabiduría de Dios aplicada. Página 11. Discernimiento de espíritus. ¿Qué no es? No es perspicacia. La palabra perspicacia significa agudeza en el juicio. Hay muchos hombres y mujeres con conocimiento de los sentidos, quienes son más agudos que una albóndiga y 2 veces más jugosos. Ellos tienen verdadera perspicacia. Ellos son galletas inteligentes. Y no es la clase de perspicacia donde usted se vuelve inteligente porque usted ha estado en el ministerio por 6 años o 3 días. O que usted se haya vuelto tan inteligente que ahora tiene el don de discernimiento. Tonterías. No es imaginación. No es discernimiento de errores. Usted ciertamente no necesita un don o manifestación que haga eso. No es lectura de la fortuna. Pero puede decirle que espíritu está en la lectora de la fortuna. No es la actualmente popular usanza de percepción extrasensorial. Lectura de la fortuna. Parapsicología. Psicocibernética. No es espiritismo. Ciencia cristiana. O cualquier otro ismo. La ciencia cristiana no es ni cristiana ni científica. Así que no se engañe. No es el echar fuera demonios. No es la actualmente popular usanza de percepción extrasensorial, lectura de la fortuna. Parapsicología. Psicocibernética. La manifestación de discernimiento de espíritus es su operación, de la habilidad dada por Dios, mediante la cual usted puede recibir de Dios, por su revelarle a usted la información necesaria, concerniente a la presencia o la no presencia de espíritus, y la identidad de los espíritus presentes. En otras palabras, si él es solo un vacío, por palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pero por discernimiento de espíritus. Usted mira dentro, y no hay nada dentro. Entonces, ¿él es qué? Un hombre natural. Correcto. Usted mira dentro. Y está el nuevo nacimiento. Cristo, a través de todo el camino. O, la no presencia, y la identidad de los espíritus presentes. Usted tiene que saber si son buenos espíritus, o malos espíritus. Usted tiene que saber si está el Espíritu de Cristo en ellos, o si está un espíritu diabólico. Y usted tiene que saber sus nombres. Digamos que hay un espíritu diabólico, una media docena en el interior, y usted no conoce sus nombres. Ellos no prestan ni la mínima pizca de atención. Si usted tiene un perro que se llama Fido, cuando usted llama a Fido, ¿quién viene?
Fido. Pero supongamos que no hay perro ahí dentro, y usted llama a Fido, Fido no viene. O supongamos que hay un perro ahí dentro, y su nombre es Rover. Y usted dice, hey Fido. Él no va a venir. Ese es el más grande engaño que hay en las manifestaciones de revelación y discernimiento de espíritus. ¿Por qué las personas se vuelven tan vivas con el discernimiento de espíritus? Ellos piensan que todo lo que ellos hacen es espiritual. Ese es un engaño. Ellos tratan de hacer esas cosas para impresionarlo con su profundidad religiosa. Y cuán sincero son. Cuanto ellos realmente quieren impresionarlo con su andar para el Señor. Fuimos salvados por gracia, y no por obras, para que ningún hombre se infle. Así que, ¿quién soy yo que debería asentarme sobre Pat y decir: ah, yo soy mejor que Pat? ¿Quién es Pat, que él debería sentarse sobre Victor Paul y decir: yo tengo más revelación? Si usted obtiene revelación, solo agradezca al Señor. ¿Por qué? Usted lo obtiene por gracia, y no porque eres lo suficientemente bueno. Y usted trabajó duro para obtenerla. Si no solo es porque Dios lo ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito, y lo salvó e hizo completo con su Espíritu. Así usted anda como un maravilloso y humilde Hijo de Dios, con amor. ¿Lo tienen? Bueno, sigamos adelante. Una persona está en el hospital, con una mente trastornada, mentalmente. Ambos casos lucen exactamente iguales, en el sentido del conocimiento. Ellos están en cuartos vecinos, uno en este cuarto, y uno en otro. En el sentido de conocimiento, cuando los miras, ambos se ven igual. Pero cuando usted va a ministrar, una persona está desquiciada, porque él tiene un espíritu en él. Y el otro sujeto fue golpeado en la cabeza con un bate de béisbol, y esa herida le causó el que estuviera un poco loco. Esta es una ilustración concreta de las cosas que yo he pasado. En el sentido del conocimiento, ambos lucen iguales, y entonces, yo adivino que es el espíritu de un bate de béisbol. No hay ningún espíritu de un bate de béisbol en la Biblia. Solo está pasando que él estaba en el lugar equivocado, y alguien hizo swing con el bate. Ahora yo conozco tras bambalinas quién es el responsable de la acción. Yo no soy estúpido, pero no hay ningún espíritu que haya causado esto. ¿Lo entienden? No hay ningún espíritu que sacar. Pero, el otro hombre luce igual. Pero, él tiene un espíritu que ha trastornado sus facultades mentales. El discernimiento de espíritus me dice que de aquel que no tiene ninguna vida espiritual, ¿qué le causó esto? Así que, palabra de ciencia, me dice que fue el bate de béisbol. Palabra de sabiduría, me dice qué hacer al respecto. En el otro caso, discernimiento de espíritus, me dice que es un espíritu, y me da la identidad. Su nombre, Juan Brinquito. Legión, Capullo de Rosa, etc. Esta es la manifestación de discernimiento de espíritus, plural. Usted tiene buenos espíritus, y usted tiene malos espíritus. Este le revela a usted, a fin de darle a conocer la condición actual. Es para discernir, detectar, dar a conocer sus presencias y determinar sus identidades. Si ellos son el espíritu del diablo, diabolos, el Espíritu Santo, o el espíritu del hombre. Si es malvado, si puede ser expulsado. Esto requiere la manifestación de hacer milagros. Usted ve la frase, si es malvado, si puede ser expulsado. Algunas veces Dios solo dice, déjenlos ahí dentro. Ese es el porqué.
Usted no solo tiene que descubrir sus identidades y que Dios tiene en el almacén, sino que usted tiene que descubrir si dejarlos dentro o expulsarlos. Esto no me hace un poco mejor en expulsar un espíritu diabólico de alguien. Si yo no les enseño la palabra de Dios, usted solo barre la casa y limpia. Y entonces la próxima entrada. Ellos traen compañía especial. En este campo es donde tenemos la más grande oportunidad de nuestro ministerio. Yo puedo expulsar un espíritu diabólico de cualquiera, en cualquier momento. Porque el Espíritu de Dios en mí es más grande que cualquier espíritu diabólico, quien siempre mete su molesta nariz con cualquiera del pueblo de Dios. Ellos no me asustan ni un poco. Pero qué bien hay en expulsar a un espíritu diabólico, cuando ellos, la gente, le gusta la compañía. Porque, en el momento en que ellos son expulsados, a menos que ellos aprendan la palabra de Dios, no hay nada para reemplazar la vacuna. Usted solo habrá desarrollado una vacuna, eso es todo. Y no me diga que el Espíritu de Cristo automáticamente entra en ellos. Estúpido. Es la palabra la que usted pone en las mentes de las personas, y eso es para andar en ella. Así es como usted mantiene a los espíritus diabólicos afuera. Usted no mantiene a los espíritus diabólicos afuera. Porque usted es solo una chica bien parecida. O usted sea solo un hombre apuesto. O usted vaya a la iglesia. O vaya al ministerio El Camino. O usted de sus títulos. Yo hago mucho menos, expulsando a los espíritus diabólicos, que casi cualquier otro hombre, viviendo hoy en día. Porque nadie le ve ningún sentido a ello. Porque nadie está enseñando la palabra. Si les enseñamos la palabra, y expulsamos a los espíritus diabólicos, entonces ellos, las personas, pueden cerrar esa vieja trampilla. Si la trampilla está cerrada, ellos no podrán volver a entrar. Yo pienso que usted puede ver que esta cosa entera es solo andar con creencia. Con un tremendo conocimiento de la palabra de Dios en su mente, es solo un andar con creencia, momento a momento, y día tras día. Eso es todo. Esta manifestación cubre en el campo del reino espiritual, que palabra de ciencia, y palabra de sabiduría, cubre en el campo del reino natural. La situación del bate de béisbol, es en el reino natural, y palabra de ciencias, y palabra de sabiduría, cubre el reino natural. Discernimiento de espíritus, con ello cubre el campo del reino espiritual. Y con esas tres puestas juntas, no hay nada que usted no pueda saber, con relación a cualquier situación prevista, que Dios revela. Ahora, ¿tiene usted alguna pregunta con relación a estas tres? No veo cómo usted pueda tenerla. Página 12. Gente, aquí está el gran principio, y es tan hermoso, y todas esas manifestaciones funcionan igual. El Espíritu de Dios le enseña a su creación en usted, el cual es ahora su espíritu, y su espíritu le enseña a su mente. Entonces esto se vuelve manifiesto en el reino de los sentidos, cuando usted actúa. Cuando usted es renacido de nuevo, está el Espíritu de Dios en usted. Es un don. Entonces este es ahora suyo. Suyo. Es su don para usted, y cuando ese Espíritu de Dios está en usted, usted sigue siendo cuerpo y alma, y parte del cuerpo y alma es la mente. Entonces, el Espíritu de Dios le enseña a su creación en usted, el cual es su don, y su don le enseña a su mente. ¿Lo entiende? El Espíritu de Dios le enseña a su creación. Por revelación. Palabra de ciencia.
palabra de sabiduría, o discernimiento de espíritus. No lenguas, interpretación ni profecía. Dios le revela a su espíritu en usted, y parte de usted, es su mente. Voy a llenar este vaso con agua. Ahora. Voy a llenarlo hasta aquí, hasta el borde. Una ley básica ha de ser aplicada. Usted no puede llenar un vaso lleno de agua, a menos que usted aplique un cierto principio básico. ¿Cuál es ese? Así es, pero es aún más básico que eso. Eso es todo. Usted no puede recibir la primera gota hasta que usted acepte. ¿Qué? La primera. Esa, es la clave entera, a la revelación. Usted no puede recibir la segunda gota, hasta que usted acepte la primera gota. Lo tiene. Aquí es donde usted puede ser tentado para engañar, porque Satanás puede decirle: oh, tú tienes que tener mucho más que eso. Entonces usted solo le dice que vaya a volar su cometa en el infierno. Muchas personas tropiezan sobre revelación. ¿Por qué ellos quieren saber todo? Antes de que ellos sean capaces de aceptar la primera gota. Ellos quieren el vaso lleno. Pero ellos no son capaces de aceptar la primera gota. Si yo quiero agua, si yo acepto la primera gota, y Dios está detrás de ello. Usted piensa, quizás, que yo voy a apagar mi sed. En revelación usted siempre se vuelve consciente, y reconoce la primera cosa que viene. Si usted espera por la segunda, usted tropezará cada vez. Porque si usted no acepta la primera, entonces usted no aceptará la segunda del todo. Cuando yo llego al Padre Celestial por revelación, yo digo siempre la primera cosa que viene. No tengo ideas preconcebidas. Porque entonces, no es revelación, es ideas preconcebidas. El Espíritu de Dios le enseña a su creación, en usted, el cual es ahora su qué. Ya que su espíritu le enseña a su mente. Entonces esto se vuelve manifiesto en el reino de los sentidos. Cuando usted actúa. Este es el gran principio, porque esto es revelado a su hombre interno, el cual es Cristo, en usted. Usted recuerda, cómo en la clase fundamental, le enseño a las personas, que este Cristo en mí, es la más grande cosa que haya pasado, como que Él, es ojos detrás de mis ojos, orejas detrás de sus orejas, nariz detrás de su nariz, neuronas detrás de sus neuronas. Ese es el hombre interno. ¿Dónde está ese hombre interno? Él está completamente adentro. Como la sangre en el cuerpo, toca cada parte del cuerpo humano. Así que Cristo toca cada parte del cuerpo humano. Eso es ese hombre interno. Vean en Efesios. Efesios capítulo 3 versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Dentro. Por medio de el espíritu. ¿Dónde está ese espíritu dentro? En el hombre interno. La versión King James es realmente interesante. Vean en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre aquí es Cristo. ¿Dónde? Pero vestíos aquí es la mente renovada. Yo les enseñé eso en la clase fundamental. Pero básicamente no hay una clave, en la clase avanzada que no les haya enseñado, en la clase fundamental. Vean en Colosenses. Colosenses capítulo 3 versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 1 versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria.
Ve ahora cómo toda esta cosa tiene sentido. La clase de enseñanza que algunos de nosotros adultos hemos pasado. Como usted también quizás. Que usted, no recibe todo a la primera. Usted va para el segundo taller de gracia. O al tercer taller. Y mientras usted obtiene más experiencia. Usted recibe más Cristo en usted. Usted llega a ser un mejor cristiano. Eso simplemente no puede ser. Recuerden. Nosotros usamos esto en broma, en la clase fundamental. Pero el principio, es enseñado. Cuando yo digo, cuando usted entra, usted podría estacionar su pierna afuera. ¿Recuerdan esta ilustración? ¿O usted vino con lo que tiene? Bueno. ¿Qué hay de Cristo? Él va a hacer menos de lo que usted ha hecho. Cuando Cristo entra, usted piensa, que Él estacionó parte de Él mismo afuera. No, está Cristo en usted. Ese es, el hombre interno. Así que dentro de usted, está un hombre espiritual completo, completo desde la punta de esos bucles de su cabeza, hasta esos dedos enroscados de sus pies. Está ahí dentro. Vean en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante se renueva, de día a día. ¿Podría usted renovar algo, si usted no lo tiene? La razón por la que usted, puede renovar al hombre interno, es porque esto es lo que usted hace, cuando usted, habla en lenguas. Usted alimenta, usted edifica al Espíritu, Cristo en usted. Ahora el principio es que Dios, quien es Espíritu, enseña a su creación, en usted. El cual es su don, para usted, su Espíritu, Cristo en usted, el Neuma Agion, y siendo parte de usted, ahora enseña a su mente. Ahora, vamos a algunas de esas cosas, en las que usted, podría no haber creído. Usted sabe cómo yo, venzo a los sentidos, en la clase fundamental. Yo siempre brinco arriba y abajo, y me tiro el cabello cuando las personas, adivinan. Ahora aquí yo giro y digo, esto es recibido por ¿qué? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. La conclusión, siendo que usted ¿qué? Toda revelación es recibiendo. Y yo, oigo a alguien por ahí decir, sentidos. Esas no son las manifestaciones. Donde está Cristo, puede ver, puede oír, puede oler, puede probar, puede el tocar. Toda revelación, es a través de ese Cristo en usted. Cristo ve, Cristo oye, Cristo huele. Cierto. Fantástico. Cierto. Tenemos un buen Salvador. Todo lo que ellos pueden hacer hoy día es hacer a alguien salvo, y eso es todo. Y ellos tienen un viaje miserable de ida al cielo. Dios nunca significa para nosotros el tener un viaje miserable. Eso es exactamente lo que pasa en la publicidad de la revista Look Da, y todo el resto. Esto es todo solo otro viaje de conocimiento racional. Seguro ellos salvan a la gente, y por gracia de Dios, usted no puede evitar, sino ser salvo. Usted confiesa con su boca al Señor Jesús, y cree que Dios lo levantó de los muertos. Usted puede ser bautizado en agua 16.011 veces, y eso no lo detendrá de ser salvo. Usted puede ser bautizado con sal. Usted puede ir, por el tercer taller de la gracia. Recuerda ese versículo. Proverbios capítulo 29 versículo 18. La traducción del sánscrito dice: donde no hay conocimiento de Dios, las personas vagan sin rumbo. Donde hay personas sinceras, ellos todavía, siguen vagando sin rumbo. ¿Por qué? Donde no hay conocimiento de Dios, las personas vagan sin rumbo. Sin dirección. La revelación ahora para el hombre interno, la nueva creación.
La revelación antes de Pentecostés, era para el Espíritu que estaba sobre ellos. Entonces era todo el mundo capaz de alcanzar al galletero de papi. No, solo los profetas, y aquellos sobre quienes él puso su espíritu. El fenómeno es disponible para cualquiera. Creyentes del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento y todos los incrédulos. Ahora déjenme decirles, cómo aprendí estas cosas. Yo estaba buscando cosas con mis ojos, yo tenía los ojos abiertos, y era como un show, en una televisión a color. Dios no es tacaño, Él no tiene que darlo en blanco y negro. O yo estaba sintiendo algo en mis manos, así que naturalmente, ¿qué estaba diciendo? Yo estoy viendo esto, con mis sentidos, o yo estoy sintiendo esto en mi cuerpo. Así que voy al hospital, entro en un cuarto, la persona está muriendo de problemas de corazón, y chico, yo entré ahí y mi corazón me dolía como loco. Yo fui así por casi un año, o año y medio. Bueno, como sea, así es como aprendí, pero, chico, cuando usted está listo para él, para que él realmente pueda derramarlo para usted. Usted ve que Dios no puede derramar nada más dentro de una persona de lo que ellos son capaces de recibir. Algunas personas solo nunca reciben la cantidad de revelación que alguien más recibe, porque ellos no son capaces de ello. Dios es capaz. Pero si Dios da toda esa revelación a una persona que no es capaz de recibirla, la persona no podrá tomarla. Dios no es estúpido, Dios no puede poner 5 galones de agua en esta cosa, no a menos que Él alargue el vaso, y eso Él puede hacerlo, solo por las leyes del Espíritu. Aquí está un cristiano creyente, quien es capaz de recibir esa cantidad. Aquí está un creyente de galón. ¿Cuánto puede Dios darle? Usted determina la talla de la jarra. Por su conocimiento de la palabra. Por su creencia. Por su andar. Y como usted va a lo largo en este andar, y empieza a subir la escalera, usted aprende, y quizás usted podrá aprender algo más, y eso lo amplía. Es como en la vida, yo sé que todo el mundo a los 16 tiene todas las respuestas de hoy. Pero es remarcable cuán listo su papá era, en el tiempo en que él, el hijo, es de 21 o 25. Espiritualmente es igual. Yo puedo recibir mucho más hoy de lo que yo podría en 15 o 20 años atrás, porque soy un receptáculo más grande. Si Dios me hubiera mostrado todas estas cosas que yo enseño en esta clase avanzada, la primera semana, esto me habría desquiciado. Hubiera corrido y encerrado en un túnel en alguna parte, y nunca hubiera vuelto a salir de nuevo. Leo esas frases, Cristo en usted. El hombre interno. Pero nunca se registraron en mí. Nunca golpeó mis células cerebrales. Que el hombre interno puede oler, probar, tocar, y que ese Cristo en mí era tanto yo, como yo soy yo. Nunca me golpeó, que eso era Cristo. Hasta que una noche estaba ministrando a una dama, y coloqué mis manos sobre ella, por revelación, y tuve el más horrible dolor en mis ovarios, y sentí esas cosas y dije: Padre, ¿qué está pasando? Y él dijo: ese soy yo. Y yo dije: bueno, alabado sea el Señor. Y entonces entendí. Y desde ese día, estuvo tan claro y ha estado tan claro como un cristal. Porque Él, lo es todo. Cierto. Él no es ni hombre, o mujer. Entonces una mujer está ministrando a un hombre, la revelación no es por sus sentidos, sino Cristo en ella. ¿No es eso hermoso? Les digo, que tendría que ser estúpido. Pero, Él seguro me enseñó. Usted, nunca dice: lo sentí en mi cuerpo. Sino que usted tiene que admitir:
que usted lo sintió en el Cristo en usted, en su cuerpo. Él huele. Él oye. Él toca. Él ve. Y así es, como usted aprende. Usted puede caminar a un restaurante, y el padre le dirá: yo no tocaría esa sopa. Es veneno. Usted lo huele, en el momento, en que ellos, lo colocan enfrente de usted. Cuando se le está dando esta cosa, es en sus sentidos. Es en el Cristo en usted. Damas y caballeros, yo nunca he visto a un cristiano, en este ministerio, renacido del Espíritu de Dios, andando en alineación y armonía, pero ese Dios siempre los previene, antes de que algo haya pasado. A mí no me importa si la silla se está rompiendo debajo de usted. No me importa si usted tiene un resfriado. No me importa si usted rompió su automóvil. Él siempre les dice, antes de que eso pase: esto va a darles una buena oportunidad para chequearse ustedes mismos. Todo lo que yo quiero que usted haga, es pensar de nuevo sobre cuando usted tropezaba, y cuando usted tropezaba. Dios no le había dicho, 1 segundo, o 2, o 3 segundos antes. Es tan hermoso. Cristo en usted, y usted, solo lo deja efervecer, déjelo brillar. Disfrute siendo un cristiano. Disfrute la posibilidad de recibir revelación. Si yo no recibo revelación por un año, eso no me preocupa. Yo amo a Dios. Yo no estoy siempre tropezando, usted sabe, obteniendo revelación. Más de una vez. He andado días enteros sin revelación. ¿Por qué no habría de hacerlo? Yo sé un poquito sobre esto. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Esto es revelación. Pero suponga que nosotros vayamos a tener un terremoto esta noche, en el área de la bahía de San Francisco, yo apostaría que Dios me dirá antes de que siquiera venga a pasar, y me dará tiempo de estar en el lugar preciso. Y si usted está caminando, Él le dirá también. O si yo tengo el ministerio de un profeta, Él por revelación me dirá. Llama a todos los creyentes y diles por revelación: salgan de aquí. Es un viaje muy fácil, pero todo el mundo estresa, y presiona en ello, y usted trabaja tan duro para ser muy bueno. Nosotros amamos al Señor porque Él trabajó tan duro. Porque Él sabía que nosotros estaríamos en tal desastre. Entonces nosotros dejamos al Señor ser el intercesor, y Jesucristo hace la intercesión por los santos. Muchas personas se envuelven tanto haciendo el trabajo del Señor que ellos se olvidan de adorar al Señor. Ellos se ocupan haciendo cosas que usted no tiene tiempo de adorarlo. Nuestro Dios desea adoración y nosotros podemos solo adorarlo por el Espíritu. Así que no se ocupe tanto haciendo cosas. Siempre póngalo a Él primero, adorándolo.